Los gobiernos radicales se van a dar en la Argentina entre 1916 y 1930. La primera presidencia es la presidencia de Hipólito Yrigoyen y su vicepresidente era Pelagio Luna. Van desde 1916 a 1922. En la política interna, el gran objetivo de Yrigoyen es democratizar el país. Yrigoyen es un caudillo democrático porque se va a ajustar a la ley. Es personalista, es la forma de hacer política. Todo pasaba por su control personal. Es populista por las medidas de corte social que va a tomar su gobierno, muy novedosas para la época, y es fuertemente nacionalista frente a los contextos internacionales que les toca desarrollar su presidencia. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Es el primer presidente que asume sin fraude después de 30 años porque lo hace por la ley Sáenz-Peña, que establecía el voto secreto, universal y obligatorio. Yrigoyen siempre va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, pero minoría en el Senado porque las provincias siguen siendo conservadoras. Esto le va a traer grandes dificultades para poder sancionar las leyes, las cuales eran aprobadas en diputados, pero rechazadas o cajoneadas en el Senado. Yrigoyen va a tener muy mala relación con la oposición conservadora. Lo van a tildar de la chusma o la chusma radical, y esa falta de entendimiento va a dificultar más su gobierno en el aspecto de política interna. Yrigoyen va a utilizar el recurso constitucional de la intervención a las provincias para sacar el fraude. Intervenía a las provincias, mandaba un interventor con la orden de aplicar la ley Sáenz-Peña en las nuevas elecciones provinciales. Vemos las imágenes de Yrigoyen y su vice Pelagio Luna. ¿Qué va a pasar en la economía? Estamos en el contexto mundial de la Primera Guerra. La Primera Guerra va a generar una crisis, entendiéndose crisis en historia como cambio. Ese cambio va a traer efectos negativos, que van a ser los aumentos de precios y el desabastecimiento. Se rompe el modelo agroexportador, que la Argentina exportaba materias primas e importaba todo lo manufacturados. Esa relación se rompe porque hay productos que no llegan. Y van a parecer a veces tontos los productos que no llegan, pero muestran la feroz dependencia que tenía de la producción industrial europea la Argentina. Por ejemplo, no se consiguen agujas de coser, las agujas son de acero y toda la industria del acero estaba aplicada a la industria bélica. No hay medias de seda para las señoras porque todas las fábricas inglesas están haciendo ropa y medias para los soldados de la guerra. Frente al aumento de precios y al fuerte desabastecimiento de muchos productos que sufre la Argentina, se van a dar por otro lado efectos positivos. Europa tiene una importante demanda de alimentos, hay que alimentar a los hombres en la guerra, por lo tanto se va a dar una fuerte modernización de la industria de la carne. Se van a empezar a exportar carne enlatada. Toda una novedad porque esa carne en lata precocida ya llegaba directamente a la trinchera europea. Y frente al desabastecimiento, surge el modelo sustitutivo, es decir, se sustituyen las importaciones, sobre todo las textiles. Estas nuevas industrias son de capital nacional y van a surgir espontáneamente por la necesidad. Una de las industrias que surge en la época, por ejemplo, es la fábrica de telas alpargatas. Por otro lado, el Estado crea YPF, porque se dan cuenta de que el petróleo es un recurso estratégico, sobre todo en el contexto de guerra, y además esto muestra una de las medidas nacionalistas que tiene Yrigoyen. Y lo otro que crea es la flota mercante, que va a ser la forma de sacar la producción hacia Europa. Hasta el momento todo lo que se exportaba se hacía a través de los buques ingleses que ahora están afectados a la guerra. En el aspecto social
vamos a tener dos características importantes. Van a surgir las primeras leyes laborales, que son parciales, todavía no son para toda la población, son para determinados sectores, y por otro lado un Estado que se transforma en mediador de los conflictos laborales. Va a continuar el proceso inmigratorio. Antes y después de la guerra va a llegar gente de la Europa Oriental y del Cercano Oriente, sobre todo. Hay una importante crisis social por la crisis económica que ha generado la guerra y estos cambios que hablábamos anteriormente. Y esto nos va a llevar a que hubo muchísimos conflictos laborales. Vamos a destacar dos, sobre todo, que son muy característicos. Uno es la Semana Trágica, que se da en Buenos Aires en 1919. Es una huelga por cuestiones salariales que se da en la metalúrgica Bacena. Frente a los obreros en huelgas, los dueños contratan a los rompehuelgas, o sea, a otros trabajadores. Esto va a llevar a un enfrentamiento con la policía, hay muchos disturbios, interviene el ejército, hay obreros muertos y finalmente logran el aumento de sueldo. Este es un caso donde el Estado no es mediador, sino que es represor. Lo mismo va a pasar en las huelgas patagónicas entre 1921 y 22. Comienza por un reclamo salarial y por condiciones de trabajo. Lo que solicitaban era mínimo, como que el patrón pague las velas o que el botiquín esté en las indicaciones en castellano, porque la mayor parte de las estancias eran inglesas y los trabajadores eran mano de obra golondrina o chilenos o inmigrantes europeos. En un primer momento actúa el Estado mediador, se logra un acuerdo entre obreros y patrones. Ese acuerdo que se logra en el verano de 1921, los patrones no lo van a cumplir y van nuevamente a la huelga. La huelga es mucho más grande, es mucho más dura, es más violenta y nuevamente Irigoyen manda a el coronel Varela a la Patagonia, pero en este caso no va a mediar, no va a negociar, sino que va a reprimir a los obreros en huelga. Las presiones que recibe el Estado Nacional son muchísimas, de importadores, exportadores, navieros y demás. Vemos algunas imágenes de, sobre todo la Semana Trágica. Prácticamente de la Patagonia no hay imágenes. Sí recomiendo ver una vieja película que se llama La Patagonia Rebelde, donde se ve perfectamente el conflicto laboral de las Patagonia. Dentro de la sociedad tenemos varios logros muy importantes. Hay una fuerte difusión de la escuela primaria y secundaria. Se van a crear muchos colegios, se van a edificar muchas escuelas, que algunas ya existían. Se va a imponer el uso del guardapolvo blanco como obligatorio, como una forma de igualdad y de democratizar esta educación. Y el otro gran suceso que apoya Irigoyen es la reforma universitaria de 1918 que se inicia en Córdoba. La Argentina venía en una evolución de universidades, desde una universidad en Córdoba que había sido fundada por los jesuitas, la Universidad de Buenos Aires por Rivadavia, la Universidad de La Plata en el modelo del positivismo, y estas protestas estudiantiles, que son ampliamente apoyadas por el presidente Irigoyen, buscaban una democratización de la universidad, que hubiera libertad de cátedra, elección de autoridades, y finalmente en esta lucha los estudiantes van a lograr lo que hoy conocemos como el gobierno tripartito de la universidad. Es decir, al rector lo eligen representante de los alumnos, de los docentes y de los egresados. Con esta reforma universitaria, la Universidad Argentina pasa a ser gratuita, democrática por la forma de elección de sus autoridades, libre pensadora, es decir, va a haber diferentes opiniones dentro de la universidad, es autónoma, cada universidad tiene la posibilidad de elegir sus carreras y sus posgrados y sus docentes, y se va a transformar en formadora de dirigentes
prácticamente toda la clase política argentina pasa por la universidad. Surge la agrupación estudiantil Franja Morada, es el grupo que adhería a la reforma y llevaban una cinta morada en la solapa de sus sacos, de allí la conocemos como Franja Morada, y se van a crear dos nuevas universidades, la Universidad del Litoral, que está en Santa Fe, y la de Tucumán. Estas son dos universidades ya con el modelo de universidad democrática. Y esta reforma argentina se va a extender a toda América Latina. Imágenes de las protestas estudiantiles, y esta es una foto clásica de la reforma de 1918. Bien, vamos a pasar ahora a la presidencia de Marcelo T. de Alvear, Marcelo Torcuato de Alvear. Su vicepresidente es Elpidio González y ellos van a completar el mandato entre 1922 y 1928. ¿Qué ocurre a nivel político? Asume sin fraude también por la ley Sáenz Peña. Alvear pertenece a la oligarquía. Si bien militó desde joven en la Unión Cívica Radical, estuvo en la Revolución del 90, estuvo preso, estuvo exiliado, él tiene otra realidad y otro contexto, por lo cual va a ser mejor mirado por los opositores conservadores y va a lograr una mejor relación. Si bien sigue teniendo la misma situación que Irigoyen, mayoría en diputados y minoría en el Senado. Pero Alvear va a realizar menos intervenciones a las provincias. A raíz de su forma de hacer política diferente de la de Irigoyen, la Unión Cívica Radical se va a fracturar en dos: en los antipersonalistas, que son los seguidores de Alvear, y en los personalistas, que son los seguidores de Irigoyen. Cuando se van a dar las elecciones de 1928 va a haber dos fórmulas radicales: la antipersonalista Melo Gallo y la personalista Irigoyen Beiró, que es la que termina triunfando. Los conservadores van a salir en tercer lugar. Vemos a Alvear y a su vice Elpidio González. Alvear le toca gobernar en una etapa de prosperidad. Son los años 20, estamos en la primera posguerra, el mundo se acomoda después del gran conflicto. Por lo tanto, su periodo es mucho más tranquilo y ordenado por el contexto mundial, que también es así. En esta etapa se van a consolidar en lo económico las industrias surgidas en la etapa anterior. Se expande YPF. En este momento YPF está dirigida por el general Mosconi, que la transforma en una empresa moderna y competitiva. Y va a iniciarse una nueva forma de comercio exterior que lo vamos a llamar comercio triangular. El comercio triangular va a significar que ahora son Inglaterra y Estados Unidos los que nos venden productos manufacturados, pero la Argentina solo le vende materias primas a Inglaterra porque Estados Unidos produce los mismos productos agropecuarios que nosotros. ¿Cuáles van a ser los productos norteamericanos que empiezan a llegar al país? Toda la línea de perfumería Colgate-Palmolive, las máquinas de escribir Remington, que eran la novedad, los autos y camiones Ford. Los camiones vienen sobre todo a competir con el ferrocarril inglés, por lo tanto también van a entrar las cubiertas Goodyear, y los primeros electrodomésticos General Electric, que son heladeras y ventiladores. Esta etapa es la prosperidad de los años 20. Vamos a mirar algunas imágenes de cómo se consolida la clase media y cambia la realidad de las ciudades. Se urbanizan los barrios, y una forma de urbanizar los barrios es que se extienda el tranvía, que era el transporte público más importante. Como es una etapa de prosperidad, se consumen bienes culturales como el cine, que todavía es mudo, el teatro, el fútbol, los diarios, las revistas. Aquí aparecen revistas que marcaron una trayectoria en la Argentina porque tuvieron 90 años de vigencia,
como Villiquen o la revista El Gráfico. Todos los equipos de fútbol que nosotros conocemos hoy ya existen y ya compiten en torneos. En la foto inferior izquierda vemos la moda de la época. Y la revista Para Ti, esa foto está sacada de allí. Y en este año 1920 sobre todo va a aparecer la radio. La radio es el gran medio masivo de comunicación de la época, está cumpliendo 100 años y ha sido un medio que se ha adaptado a los cambios de los tiempos. Bien, la segunda presidencia de Irigoyen va a tener algunas características comunes con las anteriores. Su vicepresidente es Enrique Martínez, porque Beiró, que había sido el candidato en la fórmula, muere antes de asumir, así que lo reemplaza Enrique Martínez. ¿Qué tiene de común? Que asume sin fraude por la ley Sáenz Peña. Nuevamente tiene mayoría en diputados y minoría en el Senado. Pero nos encontramos con otras realidades. Primero, Irigoyen está más anciano, es más lento en sus decisiones y está más personalista. Todo lo controla él. Por otro lado, dado el contexto mundial, hay una fuerte difusión de las ideas totalitarias. Son muy autoritarias, copiadas del fascismo y que prenden fuertemente en el ejército argentino, donde se desprecian los modelos democráticos y se prefieren modelos autoritarios. Y por otro lado, Irigoyen se va a ganar grandes enemigos con un proyecto de nacionalización del petróleo, donde se va a enfrentar a las petroleras extranjeras. Vemos las fotos de Irigoyen, ya más anciano, y de su vicepresidente Martínez. ¿Qué va a pasar en el contexto mundial y en la economía? Y la sociedad se van a ver fuertemente afectadas por la crisis económica mundial que se produjo a partir de 1929 con la caída de la bolsa de Nueva York. Esta crisis, que es mundial, no es culpa de Irigoyen, va a afectar duramente al país. ¿Por qué? Porque cae en el precio de las materias primas, se reducen las exportaciones y por lo tanto el país está incapacitado de importar. Bien, a nivel social, a raíz de la crisis económica mundial, la sociedad también entra en crisis. Va a haber despidos, desocupación, y la prensa lo ataca duramente a Irigoyen. En ningún momento va a haber censura de prensa, por el contrario, Irigoyen siempre fue democrático y deja actuar a la prensa. Se supone que en un país democrático la prensa tiene libertad. Vemos algunas imágenes de ollas populares y de la pobreza que afectaba a todo el mundo y a la Argentina en particular en este momento. ¿Cómo va a terminar el gobierno de Irigoyen? Se produce el primer golpe de Estado, el 6 de septiembre de 1930, y lo protagoniza el general Uriburu, adhiriendo a esas ideas totalitarias donde se buscaban modelos más autoritarios, todo lo contrario a lo que era el presidente Irigoyen. Irigoyen es encarcelado en la isla Martín García, donde él va a preparar su defensa de las acusaciones que recibe. Cuando el gobierno conservador investiga el gobierno de Irigoyen, no encuentran ninguna falencia, no hay ninguna falta administrativa, no falta dinero en ninguna parte. De esta manera, la Argentina inicia una etapa de golpes militares que se van a suceder a lo largo del siglo XX.